a darle, que es mole de olla. Bienvenidos y bienvenidas a esta última sesión para el área 2 para la UNAM. Recuerden que ya tenemos 4 sesiones anteriores donde pueden ir para aprender muchas otras cosas y que son de temas anteriores, porque en este video vamos a ahondar más en cálculo diferencial y cálculo integral. Así que no se vayan porque hay preguntas de estos temas. Ahorita vamos a seguir con la pregunta 66 que nos dice: la posición de una partícula expresada en unidades U está dada por la función de tiempo f de t. Considerando t igual a 3, ¿cuál es su aceleración? Simplemente vamos a hacer una aclaración que esta U pues es una unidad de posición, metros, kilómetros, pero aquí no nos vamos a meter en problemas con esa unidad, simplemente la expresamos como U. Y recordamos que la aceleración pues tiene unidades de posición en el numerador y segundos al cuadrado en el denominador. Vamos a observar que nos dan una función f de t, que en este caso representa la posición de la partícula. Entonces vamos a recordar que a es igual a la segunda derivada de la posición. Aquí, por ejemplo, si a θ la llamamos como la variable que representa la posición, si a esa posición le sacamos su derivada, lo que vamos a obtener es la función que nos da la velocidad de esa partícula. Y si nosotros derivamos esa velocidad, lo que vamos a obtener es una función que nos diga cuál es la aceleración de la partícula. Por eso decimos que la segunda derivada de la función de posición es igual a la aceleración. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar la segunda derivada de la función que nos dan en función de la aceleración. Entonces vamos a derivar f de t. La derivada de 3t es 3t cuadrada, la derivada de menos t es menos 1 y la derivada de una constante pues es 0. La segunda derivada, 3t cuadrada. El 2 pasa multiplicando al 3 y nos queda t a la menos 1 y la derivada de esta constante se va a hacer 0. Entonces la segunda derivada nos queda simplemente como 6t. Y aquí nos dicen que considerando que t es igual a 3, ¿cuál va a ser su aceleración? Por lo tanto, nos indica que tenemos que evaluar esta segunda derivada cuando t vale 3. Es decir, sustituir la t por una constante que es el número 3. 6 por t, 6 por 3, pues nos queda como 18. Y las unidades que nos cuadran como unidades por segundo al cuadrado porque es una aceleración. Y ahí ya tenemos la respuesta correcta, que está en el inciso D, 18 unidades por segundo cuadrado. La pregunta 67 nos dice: la abscisa del punto de inflexión de la función f de x es... Vamos a recordar que un punto de inflexión podemos aproximarnos pensándolo como un cambio de concavidad. Es decir, si trazamos líneas tangentes a la función y, por ejemplo, tenemos pendientes positivas, pero vamos trazando más rectas tangentes si hay un punto en el que estas rectas toman pendientes negativas. Cuando cambian de positivas a negativas o viceversa, en ese punto donde se hace ese cambio es un punto de inflexión. Entonces, vamos a intentar resolver este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es derivar la función f de x. X cúbica, la derivada nos queda como 3x cuadrada, la derivada de menos 6x cuadrada como menos 2 por 6x y la derivada de una constante, recuerden que es 0. Por lo tanto, la primera derivada nos queda como 3x cuadrada menos 12x. Después de eso, para los puntos de inflexión, lo que hacemos es igualar esta derivada a 0. ¿Y qué vamos a hacer? Pues encontrar las raíces. Vamos a factorizar 3x, que nos queda como 3x por x menos 4 igualado a 0. Y para encontrar las raíces, pues esta 3x va a ser igual a 0 o x menos 4 va a ser igual a 0 porque aquí pues tenemos un producto. Si 3x es igual a 0, significa que una de las raíces es igual a 0.
Y si x menos 4 es igual a 0, significa que x va a tomar un valor de 4 porque este menos 4 pues pasa sumando de este lado. Y aquí ya tenemos dos raíces, x igual a 0 y x2 igual a 4, que son los puntos de inflexión para esta función f de x, que como ya habíamos dicho es ese cambio de concavidad o donde las rectas tangentes van a cambiar su pendiente. Entonces aquí vemos que tenemos un punto de inflexión en x igual a 0 y en x igual a 4 en la gráfica de esta función f de x. Nos están pidiendo la abscisa del punto de inflexión, pero pues aquí tenemos dos puntos de inflexión donde x puede valer 0 o en x igual a 4. Y estas respuestas pues no vienen en los incisos, por lo tanto pues hay un error en esta guía y los puntos de inflexión para esta función son 0 y 4. Y llegamos a la penúltima pregunta para este video, donde ya nos introducimos a la parte de cálculo integral y nos preguntan, la integral de coseno de 8x de x es igual a... Vamos a recordar que estas integrales seno y coseno ya tienen una integral que podemos encontrar en formularios de cálculo integral. Pero vamos aquí a demostrar, a ver cómo es que llegamos a esta integral, porque no solo tenemos integral de coseno de x, sino de 8x. Entonces, el argumento pues cambia un poco. Vamos a tomar todo el argumento, que en este caso es 8x, como u. Y vamos a derivar u. La derivada de u es de u y la derivada de 8x, 8. Y colocamos la diferencial de x porque es para indicar que estamos derivando con respecto a x. Y es como si esto lo sustituyéramos en la integral original. En lugar de poner 8x, pues ahora vamos a poner la nueva variable que es u y nos queda como coseno de u. Y aquí es como si despejáramos este de x. Este 8 pues va a pasar dividiendo a du y entonces lo sustituimos en la integral original. En lugar de x ponemos du entre 8. Este 1/8 por propiedades de las integrales podemos sacarlo multiplicando porque es una constante, entonces nos quedaría 1/8 por la integral de coseno de u con respecto de u. Y ya sabemos por formularios que la integral de coseno es igual a seno, entonces nos va a quedar 1/8 por seno de u, pero como nosotros queremos la integral en términos de x, es decir, de la variable original, pues simplemente vamos a cambiar en lugar de u, ponemos la variable original que era 8x y el octavo pues que estaba dividiendo. Y le agregamos más c, una constante de integración porque recordamos que estamos en una integral indefinida. Pero hay que tener cuidado, aquí tenemos una notación. Ojo con el signo de la integral para las funciones trigonométricas, porque recuerden que la derivada de seno es coseno, pero la integral de seno es menos coseno, son con signos contrarios. Entonces, en este caso, la derivada de coseno es menos seno, pero la integral de coseno es seno positivo. Por lo tanto, pues aquí ponemos seno positivo. Y eso hace la diferencia porque si se dan cuenta, tenemos pues las respuestas aquí diferentes. Si se llegan a equivocar, pues podrían equivocarse simplemente por un signo. Entonces, pues hay que tomarlo en cuenta. Aquí ya tenemos la respuesta correcta, que es seno de 8x entre 8 más la constante. Y el inciso correcto es el inciso D. Y ya estamos en la última pregunta para este video que nos pide. Obtén la integral de la función. Vamos a poner mucha atención en que parecería que tenemos dos variables, pero en realidad lo que tenemos es una variable. La integral está en función de x, porque aquí tenemos la diferencial de x y aquí tenemos la variable de x. Aquí esta u vamos a deducir nosotros que se trata de una constante. Logaritmo de u es como normalmente se presenta en los formularios o en algunos libros. Podemos observar que la variable que le asignamos a un logaritmo pues es una u, pero en este caso se trata de una constante. Podemos deducir eso porque simplemente estamos haciendo integrales que dependen de una variable
y en este caso sabemos que esa variable es la x y no la u, porque este diferencial nos lo dice con respecto a x. Entonces, si el logaritmo de u es una constante, podemos aplicar la propiedad de las integrales donde las constantes salen multiplicando. Nos quedaría 1 entre el logaritmo de u por la integral de dx entre x. Este logaritmo de u pues va a ser un número, no sé, por ejemplo, pensamos como en el ejercicio anterior, un 8, entonces por eso por esa constante sale multiplicando. Y la integral de dx entre x, pues nosotros ya sabemos que se integra como un logaritmo con respecto a la variable con la que estamos integrando, que en este caso es x. La integral de dx entre x nos queda como logaritmo de x, que multiplica a 1 entre el logaritmo de u, que es esta constante que nosotros sacamos de la integral anteriormente, y le sumamos una constante de integración porque seguimos dentro de las integrales indefinidas. Ahí ya tenemos la respuesta correcta. Logaritmo de x entre logaritmo de u más una constante de integración, y observamos que la respuesta correcta está en el inciso C. Y hasta aquí fueron todas las preguntas para el área 2 para el examen de la UNAM. Con esto terminamos las sesiones para área 2, pero seguiremos subiendo más contenido acerca de los exámenes de la UNAM. Así que, pues muchas gracias por vernos, espero que hayan aprendido mucho y nos vemos en el próximo video.